público y privado es algo más. Todos los días, por público y privado, con Verne Santiago. Muy buenas noches, bienvenidos a Todos los días, su informativo de preferencia. Es una producción. Muy buenas noches, tengan todas y todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos sean a esta plataforma de comunicación que es a través de público y privado. Estoy en el informativo de todos los días. Mi nombre es Verne Santiago y les quiero introducir este programa, hacer una introducción a este programa hoy en el segundo día del Día de Muertos, que es emblemático a nivel nacional. ¿Por qué es emblemático? Porque los mexicanos somos los únicos en la tierra a nivel global que hacemos un festejo del Día de los Muertos, imagínense ustedes. Y bueno, eso nos lo ha enseñado una tradición muy auténtica mexicana y nos lo ha enseñado Sabines con sus poemas, ¿verdad? Con el poema maravilloso de Vive, vive, vive. Y alguien muy fuerte me gritaba al oído y era la muerte. Y como muchos otros grandes autores, grandes mexicanos, que han reflejado, han escrito acerca de esta tradición que implica el Día de Muerte, el Día de los Muertos para los mexicanos, por ejemplo, Octavio Paz, don Carlos Fuentes y muchos actores mexicanos. El señor Posadas con sus grandes plasma, sus grandes dibujos acerca del día de hoy, del Día de los Muertos. Entonces también la plataforma de Todos los días, el informativo, guardamos para ustedes 2 entrevistas con nuestro gran amigo Jerry y con nuestro gran amigo Manuel García. Nosotros también hacemos un respeto a los fieles difuntos y lo hacemos de esta forma, presentando 2 entrevistas muy valiosas de nuestros amigos, pero por supuesto, la mejor forma de transmitir noticia el Día de Muertos es pues haciendo un leve receso, algunos minutos de reflexión de lo que nos trajo la gran pandemia de COVID-19, en donde yo siempre he dicho, nosotros aquí en público y privado, que hay que seguir cuidándonos, que hay que seguir poniéndose el cubrebocas, poniéndose el sanitizante, váyanse a vacunar, por favor, es muy importante la vacunación. Y bueno, que indudablemente la mejor vacuna es la que traemos en el corazón, en pensar y en reflexionar lo bueno que nos ha traído esta pandemia, estos encierros de más de un año, esta reflexión de cómo debemos de llevar y respetar, pues qué mejor que los fieles difuntos en un día como hoy, 2 de noviembre del 2021. Quédense ustedes con estas entrevistas y nos vemos el día de mañana miércoles, ya con más información, con más noticias para todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches, soy Verne Santiago. Sean ustedes bienvenidos a una producción más de público y privado. El día de hoy, de verdad, tengo el honor, el enorme honor de tener a un invitado de súper lujo, aquí en conjunto con el doctor Mario Arce, que es parte de público y privado. Pero nuestro invitado indudablemente es una persona totalmente hiperactiva en la vida política y social, no solo de Chiapas, sino de la República Mexicana. Y él, pues bueno, es un eminente licenciado en Administración de Empresas, también es contador, ¿verdad? Licenciado Manuel. Pero el gusto que para mí es que yo lo conozco desde que era muy joven, a don Manuel García Espinosa.
que pues ha trabajado en gobernación, pero la verdad el perfil que yo siempre le vi es que en los procesos electorales, la verdad, Manuel, te la sabes de todas, hemos aprendido muchísimas cosas en este andar de los procesos electorales, y no solo en Chiapas, en todo el país. Yo siempre te he visto, te he saludado en otros lados, y bueno, 35 años de un experto no solo electoral, sino tiene mucho que platicarnos pues acerca de cómo ves la situación del federalismo ahora, Manuel. Pues primero saludarte, Verne, saludarte, señor Gracias. Mario. Gracias, Manuel. Y decirte que se necesitan espacios para uno poder externar pues algo de las vivencias que ha tenido, ¿no? Y la verdad, ojalá, los felicito, y ojalá pues muchas amigas y amigos que tienen interés en participar, pues tengan los espacios, ¿no? Pero espacios sin tener un guión, puedes decir, nada más puedes decir eso. Sí, no, ya se acabó eso. Entonces, ya se acabó eso, estimado Manuel, porque pues nos vino a revolucionar mucho las redes sociales. No todo es malo en las redes sociales, no todo es malo, sino nos abrió una libertad de expresión, que es lo que este tipo de programas, y nosotros en específico, queremos hacer, ¿verdad? Con una sensatez, con una educación, pero sobre todo muy propositivos y muy objetivos. La libertad. Aquí puedes pues hablar y hablar y hablar sin ningún, no estamos marginando a nadie, no estamos censurando a nadie, al contrario, porque eso creo que es lo que le interesa a la ciudadanía, ¿verdad? Bien. Manuel, aprovechando tu experiencia, tantos años en este ambiente, lo que tú viviste hace 30 años, ¿cómo estamos en situación actual? O sea, un comparativo, haciendo una reflexión de todos estos años en los que tú has participado en la política. Digamos, hay que reflexionar bien, ¿no? Porque algunas, o muchos o pocos, no lo sé, personas culpan al pasado. No, todo en su momento tuvo su razón. Por ejemplo, el movimiento del 68 fue un despertar que cambió muchas cosas, incluso, digamos, uno se queda asombrado, yo lo viví, de cómo dimos un salto. Eso es importante, pero también tenemos que reconocer que aquellos gobiernos de 6 años de la República construyeron las instituciones de este país. De acuerdo. Entonces, creo que debemos dar la valía que merece todo lo que se hizo en su momento. Pero ha evolucionado la sociedad. Yo puedo decirles que el acceso a la educación, pues ahora está. No estoy hablando de la calidad de la educación, pero tenemos el acceso. Sí, claro. En aquella época tenías que irte a México. Tenías que salir de aquí. Necesariamente. ¿En qué año se fundó la universidad aquí? 1973. Bueno, sobre ese tema, bueno, mira, Verne, en 73 se funda la Universidad en Chiapas. Yo no quiero criticar a nadie, pero tenemos que ser objetivos. Benito Juárez fue director del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca. Benito Juárez. Estamos hablando, él nace en 1906. Sí, 1800. Perdón, 1806. Imagínate. Bueno, entonces el pasado tuvo su momento. ¿Y por qué fue? Sí, Aquellos claro, señores pensadores hicieron. Y tenemos las instituciones. Pero aquí viene una cosa que es muy importante. Por ejemplo, en nuestro país, México. México se llama, su nombre es Estados Unidos Mexicanos. Los estados tenían territorio propio, delimitado. Tenían el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder judicial.
naturalmente tenían una constitución política del Estado. Se hace una serie de reuniones y consideran que deben conformar una federación. Por eso viene el término federalismo. Federalismo, así es. Entonces, cada estado, entidad libre y soberana, se integra a una federación, pero con su propia constitución, su propio territorio, sus propios bienes, todo. Y entonces, una vez firmado el Pacto Federal, se crea una Constitución General de la República que tiene vigencia y aplicación en todos los estados federados, con un ejecutivo, un legislativo y Un judicial. judicial. Si vemos eso, fíjense lo interesante de aquellos pensadores, porque son pensadores, hay que reconocer. Hay mucha intelectualidad viendo hacia el futuro, ¿verdad? Viendo al futuro, Y apreciado apoyando a la ver, ciudadanía. pero con buena voluntad, Totalmente. para crecer, para fortalecerse. Recuerden que en aquella época pues, estaban las invasiones del más fuerte contra el supuestamente menos fuerte. Entonces había que, de manera de amalgamar fortalezas, pero pensando en el bien de los ciudadanos que integraban la República. Aparte de ser pensadores, eran gentes sabias, humanistas, que le tenían un profundo amor a su entidad federativa primero. Digo, muchas veces no lo hablamos. ¿Y qué pasa hoy? Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede el día de Tenemos hoy? la Cámara de Diputados, los diputados federales. Ellos representan al pueblo, sí, al pueblo. Y tenemos los senadores, Mario. Los senadores están para defender la soberanía y el fortalecimiento del Pacto Federal de sus entidades federativas. Sí, entendemos muy bien la parte bicameral, porque se da, ¿verdad? Los diputados y los senadores. Ahí se encuentra, yo creo, a la actualidad, que pues en los 80s se ha de ver desvirtuado esto, ¿verdad? Se ha de ver desvirtuado lo que es el federalismo. Y voy a tocar un punto que yo creo que es medular en la actualidad. Por ejemplo, ¿por qué el INE y por qué el IFE? ¿Qué pasó con el IFE? ¿Y qué está pasando con el INE? El INE es algo monstruoso en recursos que impacta en la economía de este país, ¿eh? Y de verdad es un aparato que yo creo que se burocratizó. ¿O cómo lo ves, Manuel? Doctor, ¿cómo ve esa parte? Aquí tú tocaste un punto interesantísimo, Verne, que es la búsqueda de equilibrios. Recordemos que hasta antes del periodo de Salinas de Gortari, pues las elecciones las organizaba Gobernación. Y eso te tocó a ti, claro. Manuel, ¿verdad? Entonces, ese afán de Salinas de Gortari de buscar una legitimación, porque lo controvertido que fue su ascenso, fue que se le plantea la creación de este instituto autónomo, ¿verdad? Primeramente Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. Creo que ese es un gran avance en la búsqueda de contrapesos y creo que en ese sentido México ha ganado, ¿verdad? Y cualquier tipo de proceso en contra de la autonomía de estas instituciones es una afectación directa a la democracia. Manuel, tú cuando te integras a la administración federal, ¿en qué año fue, Manuel, más o menos? Ya tiene... Bueno, es que yo empecé a trabajar desde el 72. En el 72. Manuel Velasco Suárez era gobernador acá, Luis Echeverría era presidente. Pero hablo en México. En México. Luis Echeverría presidente, sí. Corona del Rosal, me imagino, estaba como regente, si no me equivoco. Pero tuvo poquito tiempo. Poquito. No, mira, lo que pasa ese tiempo tuyo al iniciar esa federación, ¿qué había? Platícanos a los que no lo vivimos. Lo que sucede es que había sucedido los 68
que hubo pues pérdidas humanas, que siempre serán lamentables, pero cambió, yo diría que el mundo. Pero el mundo cambió antes con los Beatles, Digo, De acuerdo, bueno. de acuerdo, muy ¿Y bien. qué sucede ahí? Que le empiezan a dar oportunidad a los jóvenes de participar en política. Eso sí es cierto. Pero no como pudo haber sido, pero por lo menos una apertura. Y de ahí se vinieron dando algunas series, por ejemplo, entró el populismo. Entró el populismo. Con Claro Echeverría, que sí, con Echeverría. que es por supuesto. terrible. Y está regresando. Ay, Bueno, es otro entonces entró el populismo y se fue de paseo a otros países, pero parece que ya compró boleto de regreso, ¿no? Populismo. No, te decía, mira, ¿qué es lo que está pasando con el federalismo? Mira, tiene que ver todo eso, se relaciona. Por presiones de la sociedad, porque fue de la sociedad, después de la elección que tú mencionas, se tuvo que crear un organismo que calificara las elecciones y que el gobierno federal, estatal, no tuviera tanta injerencia y se llega a lo que es un proceso de ciudadanos con el IFE. Fue un gran paso para la democracia. Por supuesto. Bueno, y tenía que perfeccionarse. Pero como todos sabemos que hay elecciones de carácter federal, que es la que el IFE atendía, y ya las elecciones de carácter local las atendían los estados. Y estaba totalmente delimitada la función. Como teníamos unas elecciones federales, se tuvo que crear el Tribunal Federal Electoral. De acuerdo. Y eso nos llevó a las salas regionales para procesos federales. Está bien, pues. Bueno, entonces los estados calificaban las elecciones. Por ejemplo, los senadores, ¿no? Que era en donde más. ¿Habían 2 en cada estado? ¿O me equivoco? Que siguen estando 2 de elección directa. Ok, pero por ejemplo, el Estado de México no creo que sea el mismo número de... ¿Sí? Es que son 2. Porque eso es bueno. La pregunta es, ¿por qué los 2 senadores? ¿En dónde está el federalismo? Pues en la redistritación, que todo ese tema es el importante. Creo que allí tenemos que tomar en cuenta un factor muy controvertido, que es la representatividad, que es el punto que tú estás señalando, Verne. Es decir, me parece perfecto. ¿hasta qué punto una persona representa a X número de personas en el caso de los diputados? ¿Y hasta qué punto 2 o 3 personas representan a una entidad? Bueno, a ver, es que son funciones diferentes. Claro. Para las diputaciones federales y locales también hay un territorio delimitado. Y el que, según la ley electoral de la entidad federativa o la nacional, si es federal, dice, él obtuvo mayoría de votos simple y con eso tiene la representación. Que sea legal, si es legítima, pues Exacto. si vota el 20%, bueno, Sí, pero claro. no puedes decir que no ganó. En cuanto a las entidades federativas, los senadores, el tamaño del Estado, el número de habitantes no cuenta, porque es el pacto federal, que esa entidad federativa entró al pacto federal con su territorio, con sus leyes. Entonces son 2 por estado de elección directa, más, como siempre ponen pegostes y una serie de cosas, el pluri de primera mayoría, y ahí le van metiendo que no debe ser. Yo creo que con 2 senadores por entidad, que su obligación es defender la soberanía de la entidad que representa y procurar siempre fortalecer a su Estado. Esa es su función, para eso están.
Exactamente. Por eso son 2, sin importar el número de habitantes. Porque se está integrando un estado que puede ser muy grandote, muy chiquito en territorio, pero es un estado libre y soberano. Sí, la cantidad de diputados en el Estado de México no es la misma la cantidad de diputados en Chiapas. Sí, ¿De acuerdo? entiendo por la población. Por eso ellos representan al pueblo. Representan Y al pueblo, aquellos así es. representan a la entidad. Parece mentira, pero la gente que nos está escuchando, a esto se le complica, ¿verdad?, entenderlo, ¿no? Y es lo bueno de explicarlo. Y qué mejor que con Manuel García, que es un experto y que ha pasado en vivencias propias Manuel, lo que está pasando. aprovechando tu experiencia, explicado de manera muy sencilla, los plurinominales, que es un término que a la gente le causa mucho problema entenderlo. Platícanos. Voy a hacer un comentario. Claro. Con mucho respeto a los que nos están viendo y primeramente a ustedes. Miren, hay campañas de que los plurinominales, ¿para qué están? Yo quiero hacerles un comentario. Miren, en el Congreso de la Unión, creo que habían 45 comisiones, luego están 48, 54. Con todo respeto para el dirigente de la Unión de Productores de Café de la Sierra de Motocintla, es una persona que tiene presencia, lo respetan, se ganó la voluntad. Muy bien. Es un elemento valioso, es una persona valiosa. Mis respetos, por no lo digo. Pero necesitas un presidente de la Comisión de Hacienda, un presidente de la Comisión de Energía, un presidente de la Comisión de Salud. Todas las comisiones en la Cámara de Diputados son importantísimas. Claro. ¿Cómo consigues a las personas para que las presidan? Que los pluris realmente fue el PRI, Sí. el que la abrió para que aquellos ciudadanos que tenían un buen número de votos tuvieran representación, sobre todo por los partidos. Ese fue el origen. Pero después, porque antes de eso, pues ya sabemos quién ganaba, ¿no? Después de eso, ¿cómo consigues quién te preside las comisiones? Es que ayer... Digo, Ajá, no. ¿cómo termino? Ajá. Porque recuerden que en la Cámara de Diputados, por ejemplo, yo estuve ahí apoyando y le agradezco mucho a mi gran amigo, mi maestro, el licenciado César Augusto Santiago. Él ha presidido, el Congreso mismo lo ha presidido. Es una persona de un gran talento, pero se los digo con toda sinceridad. Él ha presidido muchas comisiones, pero hay pocos como él. Pero aparte de eso, de los pluris, los partidos políticos tienen que tener diputados para que suban a tribuna a debatir, pero debates de altura, con elementos, no como dicen por ahí, no, es que el diputado tal es muy valiente y sube a insultar al diputado que le antecedió. No, por eso los pluris, yo no los defiendo, no, porque no es mi papel, pero sí quiero puntualizar eso. ¿Quién va a subir a debatir? Claro, tal vez, si me permiten la expresión, que tal vez habría que reducirlos un poco. Pero yo les digo elementos. Yo recuerdo los grandes debates Cervantes, Ceballos, Porfirio Muñoz Ledo, el maestro César Augusto. Les comento algo. Estábamos en el comedor ahí en la Cámara de Diputados cuando se anunció. Sube Diego Fernández de Ceballos. Suben. Por el PRD sube Porfirio Muñoz Ledo y por el PRI César Augusto. Todos los diputados que estaban en el comedor del Congreso dejaron de comer y fueron a su grupo. fueron. Digo, Sí, debates, son debates, pero digo, de veras, digo, que todo eso está grabado, sirve para que tú te alimentes de muchas cosas, pero digo,
Yo no estoy en contra de los pluris, pero se necesitan algunos. ok. No sé si... Sí, claro, Manuel. Fíjate, aquí tocaste una serie de aspectos que es muy importante rescatarlos. Primero, la formación de los diputados. Luego, la manera en que son electos. Efectivamente, la reforma constitucional se hizo en el periodo de José López Portillo, fue Rey Ceroles el que se aventó esa reforma constitucional que permite a personas, a partidos con pocos votos que entren, y por primera vez el Partido Comunista entra a la Cámara de Diputados en el periodo de José López Portillo. Y hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero el problema está ahora en una serie de referentes que tú acabas de señalar puntualmente. El nivel académico de muchos de nuestros representantes. Han habido casos de personas con primaria trunca. Yo me pregunto, y bueno, esto es un aspecto controvertido, una persona con primaria trunca va a poder tener un proceso de reflexión sobre una cuestión legislativa. Luego, otro aspecto, te lo pongo ahí, Manuel. No, claro. Y otro aspecto también muy controvertido, elegir a los diputados por tómbola. Lo está haciendo. Sí, hombre, lo están haciendo. Entonces, por tómbola, sí, acaban de elegir a una claro, señora que hasta antes de ser diputada vendía comida por parte de Veracruz. Vendía comida y es muy digno y muy bueno vender comida, pero una persona que indudablemente sabrá hacer guisos muy sabrosos, que nos explique qué aportación va a tener dentro de la Cámara de Legisladores, ¿verdad? Entonces, estos son aspectos que yo menciono y que te lo pongo a ti con tu experiencia, tus reflexiones, nos interesan escucharlas. ¿Algo está bien? Bien, yo quiero agradecerles y yo vengo a platicar con ustedes, ¿no? Lo que puedo dar es mi opinión, nada más. Claro. Hola, soy Marta Alvarado en este programa El Oficio de Ser Mujer, una producción de público y privado. Estoy muy contenta porque a lo largo de los programas estaremos uniendo los corazones de las mujeres que desempeñamos diferentes roles en nuestra sociedad y en nuestras familias. No te pierdas el programa de 5 a 6 de la tarde todos los viernes por este canal de público y privado. Te esperamos. El evento de tus sueños, hecho realidad en Centro de Convenciones Las Brisas. Pregunta por nuestros paquetes y celebra con nosotros bodas, 15 años, bautizos y mucho más. Contamos con más de 20 años al servicio de eventos especiales, banquetes, mobiliario y organización de eventos públicos y privados. Somos una empresa innovadora y garantizamos que tu evento tenga el mayor de los éxitos. Comunícate con nosotros al 967-231-1893 o visítanos en Carretera Panamericana, kilómetro 1168, número 26, Colonia Bismarck. Centro de Convenciones Las Brisas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Amelia. Y yo soy Josué. Te esperamos en nuestro programa La Neta, un espacio en donde los jóvenes tenemos voz. todos los miércoles a las 6 de la tarde. Por público y privado. No te lo pierdas. Síguenos en nuestras redes sociales.
Hola amigos, amigas, es un gusto recibirlos aquí en público y privado, pero más que nada el día de hoy, de manera muy personal, estoy muy contento. Hoy es para mí un día de reencuentro con un gran amigo, con un gran primo, es mi familiar, pero nos encontramos hoy en la condecoración de la medalla Belisario Domínguez, en donde aquí en San Cristóbal pues premiaron o reconocieron a 5 periodistas muy destacados. Y ahí me encontré al grandísimo Jerry Suárez, ¿verdad? Que es conocido por todos y cada uno de ustedes como un periodista, un entrevistador, un comunicador sin precedente en la vida de la comunicación, ¿verdad? Y hoy en este día a mí me dio muchísimo gusto y la verdad es que en cuanto lo vi dije, oye, primo, amigo Jerry, ¿verdad? Súbete, yo te llevo, tienes que venir al estudio de público y privado a darnos una charla. Estoy doblemente emocionado, una porque es una gran persona, es un gran ser humano, es un gran comunicador, pero dos, porque Jerry siempre nos ha entrevistado, siempre nos ha abierto las puertas de sus... ¿Cuántas páginas tienes ya, Jerry? Pues muchos dicen ahí que tengo más de 200, entonces por ese rumbo vamos también, pero contentos, ¿verdad? Creciendo. Yo creo que si fueran 200 a 5,000 personas, que es lo que permite el Facebook, tendríamos tal vez más de 1 millón de personas seguidoras, pero más o menos ahí vamos por ahí. No, qué bárbaro. Pero Jerry siempre nos ha abierto las puertas, siempre nos ha entrevistado, y entonces esto es algo para mí inédito porque pues ahora me toca entrevistarlo a él, que él nos diga a qué se dedica, qué estás haciendo, cómo te fue con la pandemia. Haces extraordinariamente bien en no quitarte la careta, ¿verdad, Jerry? Pues yo creo que siempre hay que preocuparse por la salud, principalmente en la vida. Soy una persona que cree mucho en Jesucristo, en la Biblia, y la vida es esencial, es importante. Y bueno, eso también hasta genera, las redes sociales, esta pandemia ha confrontado diferentes sociedades, diferentes etnias, religiones, y mucha gente a veces, y es respetable cada creencia, cada persona, ¿verdad? Pero algo bien importante, me gusta un versículo en la Biblia que dice que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces yo vi el mal, vi que estaba esta pandemia y sí, me afectó muchísimo porque pues ya estábamos prácticamente estacionados en la Ciudad de México, trabajando con los diferentes sectores, tanto políticos, artísticos. Creo que a todos, Jerry, nos fue terriblemente mal. Es una situación que ahora le llamamos la nueva normalidad, que yo insisto en que ni es nueva, ni es mucho menos normal, ¿verdad? No vamos a regresar otra vez a esa vida que teníamos anteriormente, tenemos que adaptarnos. Y el ser humano, como bien lo expresas, ¿no? Acercarse a Dios, a un Jesucristo, es muy importante, pero sí hay que echarse la mano uno, ¿verdad? De esa manera, cuidándose con estos protocolos. Y sí, la vida económica, de alguna forma, tenemos que recuperarla. Los mexicanos somos muy echados para adelante y sabemos trabajar en equipo y salimos adelante, ¿verdad, Jerry? Así es. No, y importantísimo, y bueno, también emocionado estar con ustedes. Es un programa espectacular, el set de primer mundo, la escenografía. Ahora sí, como dice el presidente, ni el conductor, ni la escenografía, ni Obama lo tiene, ¿no? Como dice el presidente Andrés Manuel, a quien le mandamos un saludo. Muchas también. Gracias, Jerry, muchas gracias. Espectacular. Bueno, es un sello también que te ha distinguido a ti, a la familia Santiago, gente honorable, gente hermosa, y que pues todos hemos tenido el honor así, plan y papá Dios, de que seamos familiares, y es un gusto estar con Jerry, ustedes. por supuesto, claro que y sí. importantísimo, ¿no? Yo creo que estos los medios de comunicación, y más celebrando este día, es tan importante, y yo creo que hemos tenido la oportunidad de estar con diferentes figuras de los más importantes. No, pero Jerry, tú nacionales. nos llevas a calle todo. Por ejemplo, hermano, primo, con el presidente de la República y Andrés Manuel López Obrador, no, te manejas en un
en un nivel único, de verdad. Y ese, ¿cuántos likes tienes con las entrevistas que le has hecho ahora el actual presidente de la República? Porque usted estuviste con él en toda su campaña, ¿no? Sí, lo estuvimos acompañando. Fíjate que pasó algo bien raro. Yo me accidenté en la moto y entonces yo quería entrevistar a otro candidato y no se dio, y hasta un día que ya estaba empezando medio a caminar, ya casi a terminar la campaña presidencial, y yo quería y no pude, y entonces dije, voy a entrevistar al presidente Andrés Manuel, llegué con toda mi andadera, y ahí fue la primera entrevista que tuvimos, el primer acercamiento, y esa entrevista ha llegado a más, creo que de 1.800.000, ya no tengo la cuenta exactamente ahorita de esa entrevista, y marcó algo muy importante, porque soy una persona que yo no creo en las casualidades, creo siempre en Dios, y hasta su mismo equipo de trabajo dice, no sé qué tú tienes, hermano. Porque, pues un ángel, una gran estrella. Ni las televisoras internacionales han tenido la oportunidad de que el presidente se pare 5 o 6 veces a entrevistar, porque tengo como 7 entrevistas con el presidente. Ya te ubica muy bien, ya te conoce, ya sabe quién es Jerry, ¿no? Y bueno, más que nada yo creo que la cara, no sé si el nombre ya lo sabrá, esperemos que sí, porque también tiene un equipo de trabajo importante, tanto que en una de sus giras que él vino, su gente de prensa nos toma a nosotros como portada del periódico Reforma. Y yo no estaba ni enterado cuando dicen, oye, estás en el periódico Reforma. Y yo dije, oye, es que qué tremendo. Sí, entonces, las cosas. No crees en las casualidades. No creo en las casualidades. Yo sinceramente creo solamente que Dios va llevando las cosas. A veces cuando uno llega, o yo llego a cierto lugar, principalmente mi estado de base ahorita es la Ciudad de México, pareciera que el día que llego, como que los eventos empezaron a florecer. Y ahora sí, como dicen, y eso he probado a muchas personas, a veces amigos, digo, a ver, probemos. Lleguemos el día que tú quieras y vas a ver cómo van a empezar a fluir y vas a darte cuenta que ahora sí, como decía aquel actor, que alguien me explique, ¿no? De las cosas importantes. Imagínate, hoy no teníamos planeado estar en este para tremendo programa, en este tremendo set y con mi primo, porque la verdad sí somos familiares, pero por las actividades ya tiene más de un año que no tenía la oportunidad de verte y aquí estamos platicando de diferentes, muy a gusto estar con este programa. No, yo agradezco mucho que estés aquí, yo agradezco muchísimo que estés aquí, y bueno, ¿qué opinión tienes ahora acerca de la nueva forma de comunicar, verdad? Porque antes estábamos platicando, quiero comentarles que antes de esta entrevista estábamos platicando de cómo impactaba una mala noticia para algún político, una mala noticia en una portada de un periódico pues famoso, ¿verdad? Era descomunal la noticia, ¿verdad? Pero ahora pues atacas a alguien, y yo creo que la comunicación ha cambiado terriblemente, ¿verdad? Y ha cambiado para un bien. Hay que ser un poco más sensato, hay que ser un poco más objetivo, ¿verdad? Ya no tanto, bueno, porque ahora las redes sociales nos vinieron a revolucionar la forma de comunicar. Explícame, ¿por qué tienes tantas páginas? Pues ¿hace cuánto tiempo ya yo creo que de Jerry? Ya, bueno, ya tiene un poquito. Bueno, la ventaja es que yo podría decir la misma frase que el presidente Andrés Manuel: benditas redes sociales. Porque en mi etapa mía, yo soy abogado, tengo una maestría, curiosamente la estoy terminando, ya no unos días nada más para que me entregue mi título en administración pública y privada. Excelente. Pero en esta faceta, Dios me lleva a un medio de comunicación en una televisora de cable. Ahí comenzamos. Primero llegábamos a acompañar a un doctor, de ahí nos fuimos involucrando en la comunicación. Y entonces aprendí un poquito y me empezó a gustar, así como tú dices, se le agarra sabor a esta hermosa actividad. Claro, ya no lo puedes dejar. Exactamente. Y entonces en ese proceso llegó el tiempo que terminó nuestra etapa en ese programa, pero siempre yo tenía la chispita de la política, porque como yo fui líder estudiantil en el tiempo que estuve en la Facultad de Derecho en la UNACH, entonces empecé a decirle al doctor, vamos, te voy a traer políticos, porque muchos de mis compañeros, porque hasta eso tengo, primo, de que la gente, por eso no puedo creer en las casualidades que conozco, triunfan, por eso yo lo veo, que capaz mi primo mañana va a ser el próximo gobernador, y así tengo varios compañeros que te puedo mencionar. Yo tengo tres amigos que son dirigentes de partidos políticos, unos fueron en la secundaria, otros fueron en la prepa, otros fueron en la universidad, y así sucesivamente ha pasado tantas circunstancias de la vida que cómo explicarlo. Y entonces termina mi proceso en ese programa de televisión,
Y dije, ¿ahora qué voy a hacer? Ya me quedé prácticamente sin nada. En ese momento, un programa de televisión era carísimo, en una televisora era carísimo. Entonces, aún así pude lograr que un presidente municipal, bendigo y no voy a mencionar su nombre, pero si quieres, adelante, él me dio la apertura y me apoyó a tener mi primer programa. Y bueno, es mejor no mencionar porque también ahí estando en mi programa me lo quería quitar. Ya te lo puse y te lo quería quitar. Un regidor se quería avivar en ese sentido, pero gracias a Dios volvió a retomarse toda la situación y volvimos a quedar en ese programa, que hasta se le tuvo que cambiar el nombre, porque como ya no sabía si se iba a hacer mío o ya no, se le cambió el nombre, solo tuvo un toquecito del nombre original, pero fue una bonita experiencia de todo lo que pasé. Pero de ahí termina todo eso y dije, ¿ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Ya no tengo nada que hacer. Y bueno, viene un político que me imagino que en el tiempo que estuvimos en el programa de televisión, como yo llevaba diferentes personalidades de diferentes partidos políticos, a él no lo había entrevistado. Y me dice, oye, entrevístame. Y le digo, pero ya no estoy en televisión, ya salí. Y me dice, no, para las redes sociales. Y entonces ahí como que se me prendió el foquito. O sea, ahí te iluminaste, dijiste, oye, exacto. Las redes es lo que sí. Es el futuro, así lo que es ahora, ¿no? Así es. Pero nunca pensé que iba a cambiar mi vida, ¿no? Entonces, hasta tiene poquito que él fue otra vez candidato, le dije, usted sin querer fue mi padrino, porque así comenzó y bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar casi a todos los personajes o figuras públicas importantes de nuestro estado. De ahí viene el presidente Andrés Manuel y eso cambia revolucionadamente todo de mi vida. Entonces, y sí, de ahí pues vamos a la Ciudad de México. Hemos estado también, hay unas entrevistas que no hemos subido porque no nos ha dado tiempo, pero ya hemos estado también con el expresidente de España, estuvimos en exclusiva también con Rigoberta Menchú de Guatemala, me conecté con el Parlamento Centroamericano de Guatemala, conozco muchos diputados de Centroamérica, entonces muchas cosas han cambiado mi vida, pero vino las redes sociales y como tú estabas haciendo hace ratito la pregunta, ¿cómo ha revolucionado y cómo ha cambiado? Pues ha cambiado muchísimo. Yo, sin querer, mi papá me leyó una frase importante que me la clavó en mi mente y decía, el que no se actualiza tecnológicamente, y decía en ese diccionario, para el año 2000 se va a ser considerado un ignorante y pueden tener el doctorado que tenía. Así decía el diccionario, no sé si todavía lo podré tener esa frase para encontrarte y demostrártela, pero lo curioso es que así pasó. Entonces muchos medios de comunicación, y no hablemos del Estado, sino del mundo entero que no vieron o no quisieron actualizarse a las redes sociales, pues muchos quedaron en cierta manera obsoletos. Entonces antes sí era un boom, un periodicazo, como tú estabas mencionando, alguna nota, sí, y ahora las redes sociales cambiaron todo, y bueno. No, ahora yo creo que subimos esta entrevista hoy, Eri, y de verdad en 1 hora, 2 horas, ya es otro, es muy dinámica la comunicación. Así es. Pero mira, yo me doy cuenta de algo también que ha venido sucediendo. No es que cualquiera sea un comunicador. Así es. Tiene mucho que ver tu preparación, tiene mucho que ver el enfoque que tú le das a la vida, a la vida política, social, económica, ¿verdad? Y eso te ha ayudado. Por ejemplo, tú me dices que estudiaste, que estás próximo a recibirte ya en una maestría, que eres abogado, y eso te ha permitido ver esta posibilidad y esta oportunidad con diferentes liderazgos, ¿verdad? Hombres, mujeres, que has tenido la oportunidad de entrevistar y de empaparte un poco también de ese conocimiento, ¿verdad? Sí. Porque las redes sociales lo publicas hoy y al instante y es otra noticia y es otro formato y es otra plataforma y surge una mañana y desaparecen 2 y es un problema, pero yo creo que no deja de ser la comunicación bien enfocada, ¿verdad? Sí. No es nada barato poner un set de televisión, no es nada económico, pues más que nada hacer programas. Fíjate que la gran oportunidad de público y privado, una es que es un poco regional, está en Veracruz, en Tabasco, estamos en Chiapas, y eso nos ha permitido también hacer una programación. ¿Por qué? Porque también está la radio, ¿verdad? También están las radios. En Chiapas hay muchas radios y eso nos ha permitido también informar de una forma un poco más light, más ligera, es muy comprometida la radio. Hay muchas radios muy comprometidas. Pero no es igual estar al frente de una pantalla, de un en vivo, ¿verdad? Tienes que tener cierta experiencia, tienes que tener cierto conocimiento,
pues para más que nada, para que hagas audiencia. Y aquí, Jerry, entrevistamos, hacemos empresa, los jóvenes, tenemos un programa que se llama La Neta, tenemos a nuestra gran amiga Marta Alvarado con su programa hablando y entrevistando a la mujer, el empoderamiento de la mujer, cómo se encuentra ahora, y tenemos que hablar de esta diversidad, de esta inclusión, de todo esto, pero no deja de ser complicado, ¿verdad, Jerry? Así es. Yo creo que sí, yo creo que todo lo que nosotros hacemos en estudiar y prepararnos siempre va a marcar nuestra vida, porque yo creo que lo que marcó y me llevó a todo esto, y por eso el perfil que más que nada es de entrevistar políticos, fue por la etapa de la Facultad de Derecho, como vuelvo a mencionar, de estar ahí con los políticos, tener maestros políticos, entonces a un rector que fue presidente municipal, que fue diputado local, entonces muchas cosas, eso marcaba la vida, como te dices, la preparación siempre nos va a desenvolver, y bueno, como también los grandes comunicólogos dicen, si quieres estar en un programa de radio, si tienes que estar en un programa de televisión, hay que leer mucho, porque el léxico pues es lo importante en todo, y bueno, yo un libro que siempre, en todas mis transmisiones, que siempre voy a recomendar, y que mucha gente solo cree, uno que es muy difícil y que no se entiende, pero se le entiende, que es la Biblia, y que si tú lo lees, está diseñada para tu vida, pero sí, lo maravilloso es que si tú entras al trasfondo de ese libro, como es un libro igual que todos los demás, te da léxico, te da cultura, te da todo, claro, pero aparte de eso, tiene temas tan importantes que te sirven como estrategias para lo que puedas aplicar en diferentes carreras, y como en el caso mío, así en la cuestión política, yo tenía la oportunidad de platicar con algunos senadores, algunos diputados, y cuando les planteé el tema, algunos como que no me creen, y hasta mi maestría yo me saqué un 10 en una de mis materias, explicando lo que estaban tratando de explicarnos con la Biblia. Y entonces cosas tan importantes como un libro como ese, y como tú dices, la preparación, en todos los ámbitos, leer es importante. No, es muy importante. Y cambia todas las cosas, ¿no? Bueno, ¿y has tenido algunos conflictos, problemas con ciertos líderes políticos que te hablan de una cosa y no es cierto? Sí te llega a molestar, ¿no? Sí te llega pues a incomodar un poco, que dices, oye, sí, ¿no? Sí ha habido. Digo, no me digas nombres, pero las experiencias también han habido malas, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, sin querer, a veces como emitir nombres, a veces yo creo que cada actividad es respetable, ¿no? Me encanta la definición de un político, me gusta la vieja escuela de la política, porque tiene unas enseñanzas extraordinarias. Y bueno, y en esas elecciones vimos candidatos que aplicaron las leyes viejas y ganaron, hasta nuestro propio presidente. Políticas que son de la vieja escuela, como se le conoce, cambiaron panorámicamente todo el país. Pero, por ejemplo, hace un día, yo creo que cada quien hay que respetar la actividad que uno hace, pero curiosamente hablé con un presidente que es nuevo. Ahí sí no digas su nombre, no lo voy a presentar porque es ahorita actual, y pues también de la vieja escuela, pero lo curioso es que a veces cuando uno habla en lo que uno desempeña, te dicen, bueno, pues que en lo que tú haces, queremos ver los alcances, queremos ver lo que haces, y a veces uno dijera, bueno, ¿con qué lo comparamos? Porque hablando de redes sociales, los alcances tienen que ver, son los likes, a veces también los alcances tienen que ver, el alcance a veces no está público, solo la persona que tiene su página puede ver cuántos alcances. Por ejemplo, veo una página de las 200 que tengo, más de 200 que dicen mis compañeros de periodismo, y les mando un saludo a todos ellos porque al final es propaganda. De esas 200 páginas, solo uno tuvimos más de 5 millones de personas alcanzadas. Entonces, una publicación que tuvimos. Entonces, todas esas cosas no son vistas, pero a veces hay gente que está en el ámbito político y te dicen, quiero ver tu alcance para ver tu trabajo, y tú dices, bueno, hello, yo estoy seguro que vamos a una encuesta, pueden conocer más al periodista que al mismo presidente, que si ganó tal vez por un fenómeno, porque tuvo su momento, que hay mucha improvisación, muchas cosas también, que pueden cambiar, ¿no? En las circunstancias, pero bueno, al final de todo tipo de esos tipos de actividades te puedes encontrar de gente que es un poquito arrogante en las cosas que ellos hacen, pero yo aprendí algo de un político viejo, por eso dije que me encanta la vieja escuela, y lo puedo mencionar el nombre porque es un maestrazo de la política, pero mejor no, porque también todavía sigue en actividad, que ya es grande, pero dice, la política no es para todos, sino es para el que le entiende. Y cuando digo esa frase, o sea, a mí como que fue uno de los significados que me abrió el panorama, mi mente, mi universo, y dije, wow, qué extraordinario todo esto, porque a veces eso es lo que genera que hay gente que entra en conflicto, se apasiona, entra en pleitos, desconocen familias,
porque no entienden el fin y el trasfondo real de la política. Entonces, eso me ha servido muchísimo para que yo pueda, gracias a Dios, también tener la gracia y desenvolverme en diferentes partidos políticos, con diferentes personalidades y con un sello diferente, que claro, que mi sello mío puede muchas personas tal vez no gustarles, o puede ser que Claro, muchos les puede desagradar, pero yo trato de dar un tema, enfocarme a cosas positivas. Como mi base es cristianismo, es Dios, la Biblia, y lo positivo que Él dice que oremos por nuestras autoridades, eso también lo traigo y trato de ser así, y eso es lo que me ha abierto también muchas puertas para que si me ve el que tú quieras de aquí de Chiapas, diga, no, viene Yeri, entonces sí, No, todo el mundo te abrimos la conoce, puerta, Yeri, ¿va? por favor, en Chiapas y en todos lados te conoce muchísima Pues ahí vamos gente. poco a poquito, va. Porque eres un comunicador, eres una persona que transmite eso, una actitud positiva, y eso ayuda mucho al comunicador.